Genial. Entonces, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere hacer preguntas? ¿Por aquí empezamos? Ok, primera pregunta. ¿Cuánto es el máximo de colores por dibujo, que podemos imprimir? Ok, perfecto. Todo va a depender del tipo de máquina que tenemos. En la serigrafía utilizamos un bastidor por cada color del diseño. Entonces, si yo tengo un diseño de 4 colores, voy a poder hacerlo en una máquina de 4 brazos. Esta máquina, por ejemplo, tiene 6 brazos. Entonces puedo imprimir hasta 6 colores. El diseño que ustedes están viendo del león rastafario está compuesto por 6 colores. Y podemos ver que es el blanco, amarillo, verde, rojo, un café y un negro. La mezcla de todos esos colores nos da como resultado final pues la imagen que ustedes pueden apreciar aquí. Entonces, muy bien. Ya ahorita le entregamos su camiseta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguna duda del proceso, por favor? Entre un color y otro, ¿cuánto tiempo hay que dar? La pregunta es, ¿cuánto tiempo de calor, verdad? De secado tenemos que dar entre un color y otro cuando se imprime. Lo primero que hay que entender es que cuando tú colocas un color, al momento que estás imprimiendo, la tinta está fresca. Y cuando vas a imprimir el siguiente color, corre el riesgo de que se quede adherida a la siguiente malla. Entonces, por esa razón, aplicamos calor con algo que le llamamos presecador. Entonces, este aparato o este equipo va a aplicar calor a la paleta para que la tinta se vaya secando y entonces podamos imprimir el siguiente color. Y respondiendo a la pregunta, ¿cuánto tiempo? Depende de muchos factores. No hay un tiempo específico que yo te pueda dar. ¿Por qué? Porque las tintas varían dependiendo de la marca que utilices y además hay muchos tipos de tinta. Hay tinta base agua, hay tinta plastisol, hay tinta de silicona, por lo menos en el textil, ¿no? Entonces, también varía mucho la temperatura ambiente en la que te encuentras. Si estás en un clima muy frío, probablemente tengas que darle más tiempo de calor, por lo mismo, ¿no? Si estás en un clima más cálido, probablemente no necesites tanto. La otra es, ¿qué tanta potencia tiene tu equipo de presecado? Hay equipos muy potentes que te hacen el presecado muy rápido, ¿no? Pero hay equipos que no tienen tanta potencia donde pues, necesitas dejarlo más tiempo. Entonces no hay una pregunta precisa, pero tú te puedes dar cuenta fácilmente si el tiempo que estás dando es el necesario. Simplemente si tocas la tinta y no te mancha, significa que se ha presecado correctamente. Pero si al momento de que le das un pequeño toque te mancha el dedo, significa que aún necesita presecar un poquito más. ¿Vale? Diego, es un tip rápido. Muy bien, entonces ahorita pasa por tu camiseta, por favor. Por acá, a ver. Ahorita pasamos para allá. Si no tengo la desecadora, ¿qué le puedo echar para que no se pegue? Ok, una pregunta interesante. Parece fácil, pero es más difícil de lo que parece. Bueno, la pregunta es, si no tengo presecador, ¿qué hago? Mira, puede ser bastante complicado hacerlo sin presecador. ¿Por qué? Porque las tintas plastisoles tienen la consistencia de la miel. Entonces, si tú tienes miel en una mesa y haces esto, te traes la miel, ¿no? Entonces, idealmente, tenemos que tener un presecador. Pero si no tienes eso, puedes comprar una pistola de calor, como las que venden en las ferreterías, tal vez, ¿no? Con la herramienta. Con eso puedes aplicar un poco de calor. Ahora, podrías no utilizarlo si tus marcos tienen muy buena tensión. O sea, si tu malla está muy bien tensada, va a ser menos propenso a que se pegue el plastisol, ¿vale? Y la otra, también existen productos como teflón que tú puedes aplicar sobre la malla y eso hace que repela la tinta que vas a imprimir. Pues hay varias formas de evitarlo, digamos, pero siempre te voy a recomendar que si no tienes un presecador, al menos tengas una pistola de calor para tal vez el primer color, que normalmente es la base blanca. Y ya los demás probablemente no sea tan crítico el presecado, pero sí al menos cuando imprimes en prendas oscuras, la base blanca casi es una ley que tenemos que presecar, y después, ya para los siguientes colores, tal vez ya no es tan problemático eso. Pero sí, te recomiendo entonces una pistola de calor si no tienes una presecadora, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Creo que serían por acá, ¿no? ¿Qué mallas estás usando para...? Ok, nos preguntan qué mallas estamos utilizando para imprimir esto. Bueno,
Para la base blanca estamos utilizando una malla 77 hilos por centímetro lineal, ¿ok? Y para el resto de los colores estamos usando una malla 90 hilos por centímetro lineal. ¿Por qué? Ustedes saben que entre menos cantidad de hilos, pues hay más espacio entre cada hilo, entonces pasa más tinta, ¿vale? Entonces elegimos una 77 para que hubiera más depósito de tinta blanca, pudiéramos tener una buena cobertura, y en el resto de los colores elegimos una malla 90 para que pudiéramos tener mayor definición. Normalmente las mallas más cerradas pues depositan menos tinta, pero tienen mayor definición. Por eso fue la combinación, ¿vale? Muy bien, ahorita pasas por tu camiseta, ¿vale? Ya, listo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Por acá, ¿no? Ya teníamos tiempo esperando, a ver. Hola, Gloria. ¿Se puede combinar técnicas? Ok, la pregunta es, ¿se puede combinar serigrafía con vinil u otras técnicas? Por supuesto. Puedes combinar serigrafía con sublimación, con vinil textil, incluso con DTF, que es la novedad para esta expo, incluso con otros tipos de tinta también dentro de la serigrafía textil. Pedrería también lo puedes combinar, claro, sin ningún problema, es totalmente compatible. Claro, habrá temas que habría que mencionar de en qué circunstancias podría ser riesgoso, pero en la mayoría de los casos se puede hacer. Por acá, ¿no? Estaban esperando. ¿Cómo manejas la saturación de color y cómo manejas las condiciones para conservar el planchado? ¿Cómo manejamos la saturación de color? ¿Te refieres en la impresión directamente o te refieres en la preprensa, cuando estamos haciendo la separación? En los dos. Ok. Bueno, la separación de color, una de las cosas más importantes es calibrar tu monitor. Tu monitor tiene que estar correctamente calibrado porque todos los monitores tienden a tener una configuración de fábrica que hace que los colores se vean distintos, más intensos. Pero lo que tú estás viendo en pantalla no necesariamente es cómo se va a ver el archivo original. Entonces la primera recomendación sería, o lo que nosotros hacemos es calibrar el monitor y después ajustar los niveles de cada uno de los colores ya con un monitor calibrado. Después, en la salida de los positivos o de los fotolitos, procuramos también compensar la ganancia de punto. ¿Sí saben qué es la ganancia de punto? ¿No? Sí, ok. Bueno, es cuando el punto que imprime se ve más grande de lo que debería. Entonces, compensamos la ganancia de punto y al momento de la impresión siempre va a haber un poco de ganancia de punto. Pero vamos a procurar evitar la ganancia de punto para que se saturen los colores. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando un rasero que no sea muy blando. Va a ser un poco más duro, una dureza de 70, 75 shorts. Viene bien para los detalles y se siga controlando. ¿Okay? La presión, la técnica, el ángulo, pues tiene que ser constante, 75 grados, erguido, para evitar que se estén saturando, ¿no? Y cuando estemos haciendo inundaciones o coberturas de color, es importante también hacerlo a un solo pase, para que podamos no emplastar, ¿no? Y bueno, importante también utilizar buenos marcos, ¿no? Buena tensión, que generalmente se saturan los colores cuando la tensión de la malla es baja. Un marco de madera viejo, generalmente han visto las mallas que están todas aguadas, ¿no? Pues la malla, al no tener tensión, no puede controlar el paso de tinta. Tú tienes que ejercer más presión para que pueda pasar la tinta porque no hay una resistencia. Y al ejercer más presión saturas todo también. Entonces, hay varios puntos que podríamos comentar, pero estos podrían ser los más importantes probablemente. ¿Vale? Muy bien, excelente pregunta. ¿Alguna otra? Ya tenemos tiempo. Y camisetas, creo. ¿Qué técnica estás usando para el león y qué tipo de tinta es? Okay. Bueno, la técnica es simulación de color y la tinta es plastisol. Es una tinta blanca que el proveedor aquí la tiene como Quick Flash, que tiene un presecado muy rápido. Y posteriormente, bueno, son tintas estándares en los colores que estás mirando, en plastisol todo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por acá? ¿Qué tiempo tiene de vida la tinta? Buenísima pregunta. ¿Cuánto dura la tinta? ¿Cuánta resistencia tiene? Bueno, la serigrafía es reconocida por tener estampados permanentes, ¿vale? Significa que el tiempo de vida útil de la camiseta, el estampado va a seguir así.
dependiendo de la calidad de la tinta y muchas veces del proceso de curado o termofijado al final, ya sea que cuando lo planchas, cuando lo pasas a un horno, bueno, vas a tener una permanencia mayor. ¿Okay? Va a empezar a desgastarse, digo, nada es eterno en esta vida, ¿no? Entonces sí, seguramente han visto una camiseta ya muy viejita que se empiezan a caer pedazos muy pequeños, de pronto se cuartea un poquito, ¿no? Cuando ya son muy viejas, pero el estapado mayormente puede seguir ahí. Entonces no hay como tal que te diga 100 lavadas, 1000 lavadas, porque también depende cómo las cuides, ¿no? Qué tipo de lavado les des, si usas lejías fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Y también para este tipo de tinta que es Plastisol, por ejemplo, es importante no usar secadora, porque el calor hace que la tinta se renueva y entonces tenga un desgaste más rápido, ¿vale? Pero entonces, si la lavas bien y con cuidados, te va a durar toda la vida útil de la camiseta. Muy, muy buena pregunta. Ok, por acá nos hacen en Facebook una pregunta de cómo podemos sacar el costo de una impresión a 6 colores. Es una pregunta muy compleja que nos podríamos aquí estar 2 horas, pero bueno, yo para resumirlo rápido y seguir con las demás preguntas, podría decir que, número 1, tienes que calcular tus costos variables. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto estás consumiendo de tinta? ¿Cuánto estás consumiendo de insumos en general, emulsión, malla, etcétera? Por otro lado, calcular tus costos fijos, que tiene que ver con tus gastos de energía eléctrica, con tus gastos de renta del local, etcétera. Y por último, el tiempo en que te tardas. Cuando haces el cálculo de esas 3 cosas, te das cuenta que lo más caro no es la tinta, lo más caro es tu tiempo. Entonces, cuando hagan un cálculo de serigrafía, tomen en cuenta lo que se están gastando en materiales, pero sobre todo, calculen el tiempo en el que te tardas. Es por eso que es muy bien valorado en la serigrafía el equipo que tú tienes y los materiales que tienes, porque la idea es que lo hagas rápido. Rápido. Es común, por ejemplo, preguntarle a muchos ¿cómo haces tu lavado y recuperación de marcos? Y unos me dicen, no, yo me tardo 40 minutos por marco y lavo y lavo y lavo. Eso es muy caro. Tienes que tardar 2 minutos. Si no, ya no es negocio. Lo pasas lavando y gastando tiempo. Entonces, ojo ahí, calcular materiales, calcular costos fijos, pero sobre todo, cálculo de tiempo del proceso. Tienes que calcular los segundos que tarda en presecar, los segundos que te tardas en imprimir, los segundos que te tardas en ya curar la tinta completamente, ya que haces la sumatoria versus el número de piezas, ya tienes un costo más real, ¿vale? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todavía alguien tenía una pregunta por acá, por allá? Es que no te escucho, ¿te puedes acercar? A ver si te entendí. Me dices, ya está terminado el trabajo, ya terminé de estampar, le quiero aplicar foil en alguna parte. Sí, puedes hacerlo, claro, sin ningún problema. Y lo aplicas en la plancha directamente. ¿Ok? Muy bien. ¿Todas las preguntas seguros por acá? ¿Tu emulsión en los marcos cuál es? ¿Qué emulsión es? Bueno, los materiales nos los proporcionó Optopus Technologies. El nombre de la emulsión, no lo recuerdo. ¿Recuerdas el nombre de la emulsión? ¿Qué tipo? Ok, me dicen que la marca es de Octopus Technologies, la emulsión es Diazo, eso sí lo sabía, pero pensé que tenía algún número por ahí. Ya, tal cual. Emulsión Diazo de Octopus Technologies fue lo que utilizamos para hacer estos marcos. ¿Vale? ¿Cuál es el tiempo más recomendado para dejar que se cure? ¿Cuál es el tiempo recomendado para que se cure la tinta y se fije correctamente al textil? Es una pregunta también bastante amplia. Mucha gente te va a decir, el Plastisol necesita tanto tiempo a tanta temperatura. La realidad es que no hay una respuesta tampoco de eso. ¿Por qué? Porque depende de un chorro de factores. Si hay una referencia, si tú miras la ficha técnica de tu proveedor, te va a decir, esta tinta se cura a 170 grados durante 35 segundos. Y tú al momento de que lo aplicas, te puedes dar cuenta que tal vez necesitaba 25 y curó bien, o tal vez necesita 45 porque no está curando bien. ¿Y por qué hay esa variación? Por el clima, por la humedad del ambiente y por la humedad que muchas veces traen las prendas.
Entonces, mi recomendación es, sigue la ficha técnica de tu proveedor, imprime, haz una prueba de lavado y asegúrate de que ese tiempo te está funcionando. Si se está cayendo, lo aumentas. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Esta emulsión sirve para descarga? Me preguntan que si esta emulsión sirve para descarga. No estoy seguro. La verdad es que las emulsiones diazo en general funcionan mejor para plastisol. Pero sí hay emulsiones diazo donde su composición química está ajustada para que puedas resistir tintas base agua de descarga. Normalmente, para que puedas hacer eso, se recomienda que le apliques un endurecedor para que resista mejor la abrasión mecánica y lo agresivo de la tinta. ¿Vale? Ok. Va. ¿Preguntas? ¿Ya? ¿Todo? ¿Muy claro? ¿Facilito? Seguro. ¿Por acá? Ok, ¿qué marcos recomiendo? Si marcos de madera o marcos de aluminio, si estoy empezando. Es una buena pregunta, pero ahí les va. Hace 10, 15 años, comprar un marco de aluminio era muy caro. Ya estábamos hablando de 500, 600 pesos, más la malla. Contra un marco de madera que te costaba 100, 120 pesos, barato, accesible. Hoy en día un marco de aluminio lo puedes conseguir ya por 250 pesos. O sea, ya está muy cerca del marco de madera y la diferencia al momento de trabajarla son abismales. El marco de madera siempre se va a ver afectado por la temperatura y la humedad, se va a estar pandeando, se va a torcer, pero sobre todo nunca va a poder tener una buena tensión. La tensión de las mallas se mide en newtons. Un marco de madera no puede tener más de 15 newtons. Si le ponemos más fuerza a la malla, los postes en vez de verse rectos se van a ver pandeados, así. Y eso nos va a provocar que la malla esté floja y que cuando imprimamos se quede pegada en el estampado, levantamos, desprendemos y se ve asqueroso, ¿no? Horrible. Mala definición, en partes emplastadas, partes que no tienen mucha tinta, típico de trabajar con marcos de madera. Y si a eso le sumamos que se tuercen, en unas partes bajan más tinta que otras, y bueno, todo eso que probablemente ya hayan visto, pues te lo puedes ahorrar si compras un marco de aluminio, lo pides con una tensión más alta y entonces tu trabajo va a ser de mejor calidad. Y ya la diferencia de precio, la verdad es que ya no es mucho. Yo siempre pues doy consejo, por experiencia, de que si puedes comprar marcos de aluminio, mucho mejor. A la larga, pues si los cuidas bien, te van a durar muchísimos años o toda la vida, y un marco de madera tiene una vida útil muy baja. Entonces, esa es la recomendación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo técnico? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Súper claro? ¿Allá ya no hay? ¿Por acá? A ver. ¿Cuáles son las durezas de Ok, me preguntan qué dureza tienen las gomas que estamos utilizando. Hay que entender que entre más dura sea la goma o el hule del rasero, menos tinta vamos a transferir al estampado. ¿Ok? Pero más definición nos va a dar. Y entre más suave sea la goma del rasero, más tinta vamos a depositar, pero menos definición vamos a tener. Entonces, para las bases blancas, a veces utilizamos gomas un poco más suaves para una mejor cobertura con menos pases. Y como este es un fotográfico, los colores y por el detalle que tiene, utilizamos raseros de mayor dureza. La dureza se mide en la escala de Shorts, que es la misma que se utiliza para los neumáticos de los coches. ¿Ok? Entonces, la dureza más suave en el textil es 55 Shorts. Y lo más alto que podemos encontrar en textil normalmente va por ahí de los 80 Shorts. A veces un poquito arriba. Entonces, estamos entre 55 y 80 Shorts. Estos raseros, para todo lo que ustedes están viendo de los detalles, son 70 Shorts. Y para la base blanca, estamos utilizando un rasero de triple dureza. ¿Qué significa eso? Que los dos laterales tienen una dureza y la parte del medio tiene otra dureza. Por eso se ven como tres capas. No sé si lo alcanzan a apreciar.
Ok, las capas laterales es dureza 70 shorts y la capa central es dureza 90 shorts, la más alta. ¿Para qué sirve eso? Para que la goma, al momento de que nosotros ejerzamos presión, no se doble tanto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las tintas blancas son más espesas, tienen una viscosidad más alta, entonces normalmente hay que meterle más galleta. Entonces eso puede ser peligroso porque puedes llegar al punto de doblar la goma y terminar estampando ¿con qué? Con el lateral y dejar horrible, sin definición y emplastado. Entonces, utilizar un triple dureza pues te ayuda a tener un mejor control de eso. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro lo de los raseros? Bueno, pues si ya no hay preguntas, les agradezco que hayan venido. Los que hayan participado, por favor, pasen por su camiseta. Y les agradezco su asistencia. Gracias. Perfecto, gracias. Hola, bueno, mira, este es un pulpo de 6 brazos, doble giro. Tenemos 6x6, se imprimió esta playera aquí, puedes ver los marcos, todos los insumos que se utilizaron los vendemos en Octopus Technologies, marco, malla, emulsión, film para positivos, tintas, bases, absolutamente todo. El pulpo también es nuestro, es marca propia. Bueno, eso fue lo que usamos para aquí. Los raseros, portarraseros, tenemos hules en diferentes durezas y bueno, en diferentes tamaños también, emulsionadores, pallet tape, tenemos también para que se fije la prenda. Este es el pallet. ¿Manejas película o...? Sí, este es un pallet tape y bueno, se utiliza para que la prenda se fije y no se mueva, no pierda registro. Eso también lo vendemos. También tenemos algo que se llama Octoglow, que es un pegamento que igual tiene esa misma función. Protege la paleta y también hace que la prenda se fije a la paleta, ¿ok? Bueno, pues básicamente eso. Tenemos en diferentes tamaños, diferentes medidas de malla. Tenemos diferentes durezas también. Y bueno. ¿Ustedes tienen los marcos preparados o venden el marco y la malla por separado? Vendemos marco, solo el marco, vendemos también ya con la tensión. Una particularidad que tenemos es que nuestra tensión está medida en newtons, es decir, nosotros, cada marco que sale de nuestra planta sale medido entre unos 20 y 27 newtons, entonces vas a tener garantía que llevas un marco con una excelente tensión, ¿ok? Tenemos diferentes hilos, desde la 10 hasta la 120, igual medidas en marcos, tenemos varias medidas de marcos, 80 por 90, tenemos 50 por 60, 43 por 30, bueno, tenemos varios marcos en esto. Okay, entonces este pulpo que tienes ahorita es de 6x6. Sí, es de 6x6, doble giro, si puedes ver. Es muy fácil de usar, realmente muy fácil armado. Se vende en una caja pequeña, más o menos de 1,20 por 60 de alto. Es de fácil transporte, es liviano. No estamos hablando de un hierro, estamos hablando de algo que es un material resistente, pero fácil y ligero. También estaba viendo que tienes estos carritos de... Sí, bueno, estos carritos están muy interesantes porque, bueno, te permiten tener un estudio organizado. Mira, aquí puedes guardar tus marcos, aquí puedes guardar tus raseros. Y bueno, es un carrito de trabajo con rueditas. Bueno, ahora tenemos aquí este tapete, entonces no se puede muy bien, pero tiene unas ruedas que puedes moverlo a donde quieras. Y bueno, creo que te permite tener un taller pues chico y organizado. También tenemos este pulpo, que es para un productor menor, 4x2. De igual manera tiene organizador y también tiene para sus portarraseros del otro lado. Esta playera es 4 colores. Esta playera la podrían hacer perfectamente en este. ¿Okay? Solo fue con 4 marcos, grises y negros. Y bueno, el presecador, si quieres te lo puedo mostrar. Mira, este es un presecador. Con este también, este es el que estamos usando para fijar nuestras playeras. ¿Tienen alguna página web? Sí, tenemos página web que es www.solucionesparaserigrafía.com.mx. Nos encuentran también en Instagram, Facebook y YouTube como @solucionesparaserigrafía.
También tenemos una página adicional que es dtfpro.mx, también nos pueden encontrar. Ok, y también tienes, me comenta lo previo, que es la película para positivos. Sí, tenemos todo lo que es para preprensa, película de film para positivos que puedes imprimir en cualquier impresora inkjet, ya sea vendemos por hojas carta, hojas tabloide y rollos a partir de 17 pulgadas. Bueno, también vendemos la emulsión, aquí tenemos una reveladora, si quieres te la muestro. Mira, este es un excelente producto. Sí. Esta mesa de exposición es muy versátil, muy pequeña. Es una LED. Aquí puedes tener un control de temperaturas, control de tiempos. Y esta es perfecta para un taller chico de 50 por 60 marcos o menos. El máximo es de 50 por 60. Esta cabina es para meter tus marcos. Esta realmente no viene, esta es separada. Tú la puedes montar sobre cualquier mesa de trabajo. Entonces Mira. Ok. Y esta es aparte. Ajá, sí, pues de pronto de repente puedes conseguir una estructura para guardar tus cosas ahí abajo. Ok, está muy práctica eso. Sí, es muy práctica y además no pesa mucho y bueno, puede caber en un estudio pequeño, ¿no? Esa es. También te puedo presentar el boot de lavado. Este boot de lavado que tenemos es de la marca Easyway, es una marca americana. Son nuestros partners, también trabajamos con ellos. Tienen productos súper interesantes para el recuperado de marcos, son ecológicos, realmente tienen una recuperación muy fácil y bueno, tenemos varios que puedes ver ahí. Este es de acrílico y es, bueno, le puedes poner una luz atrás o algo, ¿no? Sí, pero pues definitivamente como es un boot de lavado, simplemente bueno, con una pistola de presión, tú lavas tus marcos, ¿no? Y desemulsionas, ¿no? Estas cajas son las que... Sí, mira, este es para el recuperado de marcos. Tú aquí utilizas los productos de Easyway con agua, sumerges tus marcos y al otro día los sacas y ya tienes un recuperado perfecto. Puedes mantenerlos una hora, 2 horas o hasta el otro día los puedes sacar. Los lavas y ya tienes tus marcos en perfecto estado. De hecho, te puedo mostrar. Mira, lo pones con agua y aquí introduces tus marcos y bueno, ahí tienes tu recuperado. Las dos juntas. Ajá. Ah, bueno, es uno solo, ¿no? Es uno solo hasta abajo. Sí, puedes meter hasta 3 o 4 marcos. Tenemos prensas también de calor en diferentes formatos. Esta es una prensa, bueno, acá tenemos un poco, estamos imprimiendo nuestras playeras, entonces esta es neumática. Esta es una de 40 por 50, esta es una chica. Esta es para que estés... Doble bandeja, sí, para un trabajo un poco más pesado, más robusto. Entonces todo lo relacionado con serigrafía ustedes lo tienen, lo pueden consultar. Absolutamente todo. Nosotros tenemos para talleres pequeños, para talleres medianos, para grandes talleres también. ¿Y en dónde los encuentran? ¿Están en qué parte de la ciudad? Estamos justamente en la colonia Tránsito, Lorenzo Boturini número 200, nos puedes encontrar ahí. Estamos Lorenzo Boturini, esquina Tlalpan. Tienen un metro cerca, la verdad es muy fácil llegar. Muchas gracias, ¿no?, por la visita. Estamos acá para servirles. Gracias. Okay.